¿Por qué las multitudes aman a quienes las destruyen? ¿Cuál es la estrategia que usan los políticos para mantenerte atrapado en sus engaños sin que puedas despertar? Con este video entenderás por qué la humanidad vive atrapada en bajas frecuencias y cómo el sistema político utiliza el miedo, la división y el odio para manipular masas, y por qué el verdadero despertar espiritual es mucho más peligroso de lo que imaginas. Fuimos programados para odiar y una gran mayoría aún no se da cuenta. El sistema necesita tu miedo para sobrevivir. Te controlan, te mantienen dormido y no quieren que despiertes a través de la estrategia del miedo, el odio y la división. Muchos creen que la humanidad está despertando, pero quizás nunca había estado tan dormida. Vivimos en una época donde las personas son capaces de destruir amistades, familiares e incluso su propia paz interior por defender políticos que ni siquiera conocen sus nombres. Gritan, insultan, odian, atacan y creen que eso es conciencia, pero no lo es. Nos hicieron creer que somos libres, mientras alimentamos exactamente la energía que mantiene esclavizada a la humanidad del miedo, la división, el resentimiento, el ego y el apego. Y mientras el ser humano pelea por colores políticos, olvida completamente su verdadera esencia espiritual. Hay miles de millones de personas que están siendo manipuladas emocionalmente y aún no se han dado cuenta. Porque el verdadero control nunca necesitó cadenas, porque aprendió a dominar algo mucho más poderoso: tus emociones. Observa el mundo. Personas destruyéndose entre sí por políticos que jamás cambiarán realmente sus vidas. Familias divididas, amigos que ahora se convirtieron en enemigos y odio convertido en identidad. Y mientras las masas pelean, alguien se alimenta de esa energía, porque un ser humano lleno de miedo es fácil de controlar. Pero lo más aterrador es que muchos ya aman su propia prisión, y esa es la gran estupidez del ser humano. El sistema político nunca necesitó cadenas físicas, descubrió algo más poderoso: hacer que las personas se amenacen entre sí para defender su propia prisión. Desde pequeños fuimos enseñados a competir, a compararnos, a valorar nuestras vidas por dinero, apariencia, estatus y aprobación social. Pero nunca nos enseñaron a dominar la mente. Nunca nos enseñaron a sanar heridas emocionales. Nunca nos enseñaron silencio interior, porque un ser humano consciente ya no puede ser manipulado tan fácilmente. La tercera dimensión no es solo un lugar, es un estado de conciencia basado en supervivencia, miedo y separación. Y te dice que allá afuera está el enemigo, que debes odiar al otro, que debes defender tu bando. Y así millones viven atrapados, reaccionando emocionalmente todo el tiempo, sin darse cuenta de que quien controla tus emociones controla tu energía. Ahora te mostraré cómo la política funciona como alimento del ego colectivo. La política moderna se convirtió en un show, en dramas, pues no se alimenta de conciencia, de propuestas a favor de la prosperidad y el bienestar del pueblo, sino que usa estrategias para alimentarse de emociones bajas, como por ejemplo el miedo, la rabia, el victimismo, la superioridad moral y hasta humillación pública. Observa con atención cada campaña que necesita un enemigo, porque un ser humano en paz es difícil de controlar, pero un ser humano herido emocionalmente puede ser dirigido fácilmente hacia el odio. No hay propuestas, solo agresividad, pleitos, falsedad, denigración, montajes contra los líderes del otro partido, y es aquí cuando ocurre algo peligroso. Las personas dejan de pensar y comienzan a identificarse emocionalmente con líderes como si fueran salvadores. Defienden políticos como si defendieran su propia identidad.
Si atacan a su líder, sienten que los atacan a ellos, pero se han olvidado de algo importante: la dignidad, el respeto, la honorabilidad. No necesita defensores, y esa actitud no es libertad mental. Eso es tribalismo psicológico. La necesidad humana de pertenecer a un grupo es tan fuerte que muchos prefieren apagar su conciencia antes que sentirse excluidos. Y entonces aparecen las guerras digitales, las discusiones interminables, las familias divididas, solo por defender figuras que también están atrapadas en ego, ambición y sed de poder. Porque quien vibra verdaderamente alto no necesita sembrar odio para liderar. La humanidad cree que piensa por sí misma, pero gran parte de sus opiniones, sus odios, sus miedos e incluso sus enemigos fueron sembrados cuidadosamente, porque un pueblo dividido emocionalmente nunca tendrá claridad espiritual. La política moderna ya no funciona desde ideas, funciona desde estímulos emocionales. No quieren ciudadanos conscientes, quieren personas reaccionando constantemente, indignadas, asustadas, dependientes, ansiosas y enojadas. Porque cuando una persona vive emocionalmente alterada, su capacidad de cuestionar desaparece. Y entonces ocurre el fenómeno más peligroso. Las masas convierten líderes humanos en figuras mesiánicas. Los defienden, los justifican, los siguen ciegamente, aunque estos estén llenos de ego, de manipulación o ambición. Y aquí aparece algo oscuro. Muchos no defienden realmente ideales, defienden heridas emocionales proyectadas, como por ejemplo el resentimiento, la frustración, el vacío interno. La política se convierte entonces en un canal perfecto para liberar odio reprimido. Desde una mirada espiritual, las bajas frecuencias no solo son metáforas, son estados internos. Cada emoción tiene una vibración. El miedo paraliza, la rabia consume, la envidia intoxica y el resentimiento destruye lentamente el alma. Y cuando millones de personas viven atrapadas diariamente en esas emociones, se crea una frecuencia colectiva extremadamente densa. Por eso, el caos parece multiplicarse, porque las masas están emocionalmente programadas para reaccionar, no para despertar. Y es aquí donde algunos sienten algo incómodo, como si existieran fuerzas oscuras alimentándose del conflicto humano. Tal vez no sean monstruos visibles, tal vez sean estructuras invisibles de manipulación emocional, propaganda y control psicológico. Porque mientras las personas permanezcan distraídas peleando entre ellas, jamás cuestionarán el sistema completo, jamás mirarán hacia adentro, jamás descubrirán el enorme poder espiritual que poseen. Un ser humano conectado consigo mismo es peligroso para cualquier sistema basado en el miedo. Desde una perspectiva espiritual, las bajas frecuencias representan estados internos de desconexión, de miedo, envidia, rabia, violencia y deseo de destrucción. Y cuanto más tiempo permanece una persona en esos estados, más pierde conexión con su esencia. Por eso, el sistema alimenta constantemente el caos con noticias alarmantes, conflictos permanentes, escándalos diarios, peleas digitales, polarización extrema. La atención humana está siendo secuestrada porque una mente agotada emocionalmente no despierta espiritualmente. Y mientras las personas creen luchar por el, entre comillas, bien, muchas veces solo están alimentando exactamente la oscuridad que dicen combatir. Despertar no significa repetir frases espirituales en internet. Despertar significa dejar de reaccionar como un esclavo emocional. Significa observar antes de odiar, pensar antes de seguir, cuestionar antes de obedecer. Es elevar la conciencia por encima del miedo, el ego y la división.
Es comprender que ninguna ideología vale tu paz interior. Es entender que el amor consciente tiene más poder que cualquier propaganda basada en el odio. Y no, esto no significa volverse indiferente ante la realidad. Significa actuar desde conciencia y no desde manipulación emocional. Porque el verdadero enemigo quizás nunca fue, entre comillas, el otro, sino el estado inconsciente en que la humanidad ha permanecido dormida durante generaciones. El verdadero despertar comienza cuando entiendes algo incómodo. No puedes construir conciencia desde el odio. No puedes hablar de paz mientras deseas destruir al que piensa distinto. No puedes elevar tu frecuencia si tu mente vive intoxicada de rabia todos los días. La humanidad no está perdiendo solo libertad, está perdiendo su alma. La pregunta ya no es ¿qué político tiene razón? La verdadera pregunta es ¿quién controla tu mente cuando reaccionas con odio? ¿Quién se alimenta de tu miedo? ¿Quién gana mientras la humanidad permanece dividida? Tal vez el mayor acto de rebelión espiritual en esta época sea recuperar la conciencia, apagar el ruido, dominar el ego, sanar las heridas internas y dejar de entregar nuestra energía a sistemas construidos sobre conflictos. Porque una humanidad consciente ya no vibra en miedo. Y cuando el miedo desaparece, también desaparece el control. La verdadera guerra quizás nunca fue política, sino espiritual. Y el campo de batalla siempre fue y es la mente humana. Ahora dime en los comentarios, ¿crees que la humanidad realmente está despertando o solo está cambiando una forma de manipulación por otra? Saludo fraternal.